Hola amigo, ¿cómo va todo? Jeje, mi tercer vídeo lo cuento con un amigo más, se llama Agustín, jaja, lo capture en la guerra, jeje, xdddddd. En fin, vamos con la leyenda, se llama Los 12 sonidos, mi amigo Nico la contara. Corría el año de 2005, recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y vídeos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche mis intereses se volvieron más oscuros y... grave error. Buscando entre diversos programas, psicofonías y relatos de terror, me topé con un archivo bastante peculiar llamado rec06.mp3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración: este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si tienes alguno de los otros 11 no dudes en contactarme. Los 12 sonidos, pensé. Suena a algo bastante interesante como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor. Dice la leyenda que si no reproduces el archivo rec08mp3 después de escuchar alguno de los otros 11, tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Y es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión a internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo rec08mp3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003, adivinen por qué. Y... había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC todo enojado, un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo rec06.mp3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar fuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del rec08mp3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño y como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio y estaba entre esos rec08mp3 que había encontrado. Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche y debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación.
Abajo encontrarán el link de descarga de Rec 06 MP3, es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11 no duden en contactarme. Felices pesadillas. www.4shared.com Weblink. Para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima. Este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría hasta su hogar comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC descubrió que dentro no había un archivo de grabación sino 12 archivos que se dice juntos forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía de Hideo y de las otras 17. Javi no pudo estar y puse a Agustín que va a contra la leyenda en lugar de él. Se escondió en el armario de la habitación de los pequeños. Vio sus pequeños cadáveres desmembrados, manchando los plumones azules. Pulso a pulso trataba de controlar la respiración. Le dolían los ojos por el sudor que se escurría por la frente y quería llorar, quería gritar, patalear y desgarrarse el alma, pero no, debía mantenerse en silencio. De repente, uno. No, eran tres. Sí, eran 3 quienes buscaban rápido. ¿De dónde habían salido? Solo el diablo sabía, ya que ni Dios querría que seres así existieran. Los veía por detrás del mueble aquel, mientras de forma muy sigilosa, tomaba el bate que usaba su hijo para jugar junto a su hermana en el patio. Ahí lo tenía, frente a frente, pero aquello no lo veía. Lamentablemente, tenían un olfato agudo, y de un golpe abrieron la puerta del cubículo, hasta ese momento, seguro. Los reflejos derivaron en un letal batazo en la cabeza hacia aquello, y ¡boom!, a correr carajo. Del cráneo de golpeado salía sangre a chorros, pero se levantó sin problemas e instó a los otros 2, no sé de qué forma, a correr tras ella. Bajó las escaleras y llegó a la cocina. Habían alcanzado a arañarla, aparte de los golpes y mordidas del forcejeo anterior. No sabe cómo llegó a eso, solo sintió a los niños gritar de forma aguda. Corrió a verlos pero aquello la interceptó, lanzándose, mordiendo, forcejeando. Como pudo se soltó y se percató que había 2 más. Desfigurados y sedientos de sangre, ágiles y violentos, los ojos rojos irradiaban ira y Pussy y la querían a ella. Recordó la Broken Butterfly calibre 43 que mantenía su expareja debajo del velador. Era solo una carrera más y acabaría con ellos de un solo disparo. Tomó aire y apenas comenzó a correr, las bestias se lanzaron a su carrera. Llegó y con un movimiento ágil bloqueó la puerta con el bate que traía. Ellos golpeaban cada vez más duro, fuerte, rompiendo la puerta, astillando, entrando, sangrando, odiando como jamás odiaron en vida. Y, ahí estaba, una preciosa Magnum, cargada con 6 dosis de potencia y 3 cargadores más. Hasta una sonrisa de satisfacción se coló en la cara de Michelle. La puerta explotó en una ráfaga de sed de sangre, la que fue apagada momentáneamente por un balazo certero en plena cabeza. Uno menos. Gruñían y arañaban el suelo. Por la ventana no se veía nada salvo la oscuridad de la noche. Vaya, 1:30 de la mañana y pasa esto. Aunque se escuchaban ruidos y que carajos, no había tiempo para pensar estupideces. Cargó el 2 casquillo y ya se veía peleando con los 2 que quedaban. Forcejeo y golpes, pensar en sus hijos la hacía obtener adrenalina preciada para seguir teniendo fuerzas. Boom, un disparo y el cerebro reventado de uno de ellos yacía en el sueño. 1 contra 1, ella contra la pared y él tratando de morder donde sea, con tal de saborear la sangre. Ella soltó el arma y no sabía qué hacer ahora. Ya lo sabía. Se lanzó al suelo y se dejó abalanzar por la bestia aquella. Tomó el revólver y apuntó hacia su hombro. Su propio hombro.
Dolió demasiado, pero el tercero recibió la bala en el corazón después de atravesar el hombro de Michelle. Todo había terminado, por ahora. Michelle se sentó y lloró. Lloró por sus hijos, por no tener a alguien que la cuidara, por tener que sacrificarse a sí misma para sobrevivir a algo que apenas entendía y que había comenzado solo hace 20 minutos. Tomó la Magnum y la cargó. Caminó despacio, aquejada por el dolor en su hombro y la pelea que la dejó sin energías. Pero no importaba, ya había pasado, sus vecinos le prestarían ayuda. Todo estaba bien. Al salir, esos ruidos que oía, y a los que no había prestado atención, se volvían una pesadilla más. Vio atónita a sus vecinos, corriendo, gritando, algunos totalmente destripados en su jardín, por obra y gracias de ellos. A lo lejos, veía como una horda de esos demonios venía corriendo a toda carrera, gritando, babeando, sedientos. Eran decenas. No. Cientos. Quizás miles. Cerró los ojos y lloró en silencio. Se esforzó por nada, pensó. Pero no. No se dejaría abatir tan fácilmente. Si derroto a 3, ¿por qué no podría cargarse a unos cuantos más? Se puso de pie y pasó una bala. Esperó, paciente, enfrente de la puerta, en medio de la desesperación y las tripas de los vecinos. Pobre de aquellos que se acerquen a la casa de Michelle.